Muy buenos días, mi nombre es Isaac y te damos la bienvenida a esto que es Biblia con Café. La verdad es que ha sido de mucha bendición todo este tiempo, ha sido un tiempo de aprendizaje, un aprendizaje muy fuerte en cuanto a la palabra se refiere. La palabra de Dios que estamos leyendo ahorita es el libro de Josué. Vemos cómo Josué fue guiado anteriormente por Moisés. Josué está aprendiendo y está haciendo todo lo que Moisés, su maestro, le enseñó. Por ejemplo, aquel Moisés, un mentor por excelencia, permaneció junto a Josué, permaneció junto a Aarón, y todos estos, ¿verdad?, hombres de fe, fueron guiados, ¿verdad?, precisamente por Dios. Todos ellos con un propósito, todos ellos con una visión. Y ahora Moisés le enseñó a orar. Josué vio cómo Moisés oraba. Josué vio cómo Moisés dirigía al pueblo. Josué estuvo muy de cerca. Estuvo tan de cerca que pudo palpar de manera personal el liderazgo de Moisés. Es una gran bendición poder nosotros cada día poder ser de influencia para alguien, poder ser mentores para alguien. Ten en cuenta que el día de hoy hay personas que te están observando, cómo reaccionas, cómo te comportas. Josué estaba viendo a Moisés todo el tiempo, cómo oraba, cómo se comportaba, cómo solucionaba los problemas, cómo se dirigía al pueblo, cómo iba y tenía tiempo con Dios. Josué está teniendo una relación personal con Moisés. Está en ese momento, en el momento de la angustia, en el momento de la victoria, pero también estaba en el momento en el que Moisés desobedece a Dios y golpea la roca, ¿verdad?, tan fuerte, de una manera en la que Dios no lo había pedido. Le reprende al pueblo de una manera que Dios no le había pedido. Josué también está aprendiendo esta lección, está viendo cómo reacciona, está viendo cómo a causa de esa acción, cómo Moisés ya no puede entrar a la tierra prometida. Quiero decirte que el día de hoy hay personas que te están siguiendo, que te están observando, que te están mirando. Tus decisiones, tu forma de ver, tu forma de comportarte ante las situaciones o problemas está influyendo mucho en otras personas para que se acerquen o para que no se acerquen a Cristo. Para que puedas charlar con ellas acerca de la salvación o para que no. Finalmente, nosotros somos o tenemos un círculo de influencia importante a donde quiera que vamos. Tú tienes la bendición, es que yo le puedo llamar la bendición de poder impactar en otras personas. Y le digo, Señor, que yo pueda impactar el día de hoy a más, que yo pueda impactar a mi familia, que yo pueda impactar a mis hijas, Señor, que yo pueda impactar, Señor, que pueda ser de ejemplo. Quiero hacer lo correcto delante de tus ojos. Y Josué está siguiendo los pasos de Moisés y ahora se encuentra aquí con su pueblo y listo para dirigirlos. Estábamos leyendo el capítulo 18 y 19. Estamos a punto de terminar este libro. Este libro solamente tiene 24 capítulos y estamos el día de hoy cerrando en el capítulo 21. Hoy leeremos 20 y 21 del libro de Josué. Amén. Quiero que estés listo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos acompaña, porque tu Espíritu Santo está con nosotros, porque nos acompaña de continuo, porque tú tienes complacencia para conmigo, Señor, aún en medio de mis faltas, aún en medio de mi error, aún en medio, Señor, de mis fallas como persona. Tú me amas y me abrazas tal cual soy. Anhelo cada día ser perfeccionado. Anhelo cada día ser enseñado por ti. Cada día poder practicar más tu palabra, Señor.
ser un ejemplo para la gente que me rodea, Señor, de que tú eres real, de que tú eres y estás vivo, de que tú moras y sigues haciendo milagros cada día. Te invito, Padre, en esta mañana, Señor, a que nos acompañes en la lectura, Señor, y que nos muestres tu voluntad, que nos muestres tu favor, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias y vamos a comenzar con la lectura. Hoy tenemos el libro de Josué, es el 6º libro, recuérdalo, de la Biblia. 6º libro de la Biblia. Y es un libro histórico. Es un libro histórico. Aleluya. Vamos a ver. Se supone que el autor es Josué también. Josué también escribe su propio libro ahí, a reservas de los últimos capítulos. De los últimos capítulos donde, lamentablemente, pues bueno, ya es otro autor. Bueno, en realidad son 5 versículos, los últimos 5 versículos, ¿sale? Capítulo 20 del libro de Josué. Después de esto, Dios le dijo a Josué: recuérdales a los israelitas que deben elegir algunas ciudades que servirán de refugio. Y él les había hablado de esto por medio de Moisés. Cualquiera que, sin querer, mate a otra persona podrá refugiarse en estas ciudades, así escapar de los parientes del muerto que quieran vengarse. Al llegar a una de estas ciudades, se presentará ante las autoridades que se reúnan en la entrada de la ciudad y le explicará lo que sucedió. Ellos entonces lo dejarán entrar y le asignarán un lugar donde pueda quedarse a vivir. Si los que buscan vengarse lo siguen hasta allí, las autoridades de la ciudad no se los entregarán. Tienen que protegerlo porque dio muerte a otro por accidente y no porque fueran enemigos. El que buscó refugio tendrá que ser juzgado públicamente y se quedará en la ciudad hasta que haya fallecido el jefe de los sacerdotes que lo juzgó. Solo entonces podrá volver a su propia casa en la ciudad donde huyó. Los israelitas eligieron las siguientes ciudades: Quedes, en Galilea, en las montañas de la tribu de Neftalí; Siquem, en las montañas de la tribu de Efraín; Hebrón, en las montañas de la tribu de Judá; Béser, de la tribu de Rubén, en la meseta del desierto que está al este del Jericó, al otro lado del río Jordán; Ramot, de la tribu de Gad, en la región de Galad; Golán, de la tribu de Manasés, en la región de Basán. Estas ciudades de refugio fueron elegidas para todos los israelitas, también para los extranjeros que vivieran con ellos. Cualquiera persona que matara a otra sin querer podría refugiarse allí. De esa manera, el pariente más cercano del muerto no podrá vengarse, y el que buscó refugio tendrá derecho a ser juzgado públicamente. Amén. Estamos hablando, ¿verdad?, de esta ley que Moisés una vez le extendió a todo el pueblo acerca de matar, acerca de qué era lo que sucedía si alguien mataba a alguien, ya sea por accidente o de manera voluntaria. Había una ciudad en la que estas personas se podían refugiar hasta que fueran juzgados, ¿verdad? Y estas ciudades estaban ubicadas en diferentes puntos. Ahora, Josué está extendiendo esta misma información a todos sus habitantes, a todo su pueblo, por así llamarlo. En el capítulo 20 vemos cómo hay una liga, ¿verdad? O un lugar para hacer justicia. Justicia por esos asesinatos o esa forma de matar a alguien, ya sea voluntaria o involuntariamente. Josué también que tenía que tomar en cuenta esto, porque ya sabemos que la mayor parte de los problemas también fueron ocasionados por la división de los terrenos. Todos tenían, ¿verdad?, derecho a cierta parte de propiedad, a cierto territorio. Muchos no iban a estar de acuerdo. Muchos no iban a estar de acuerdo con estas decisiones. Hay que tomar en cuenta que en estas ciudades iba a haber problemas tarde que temprano. Y esto se tenía que expresar, se tenía que decir, para que si llegaba a suceder, estos tuvieran el lugar a donde acudir y en ese lugar poder ser juzgados. Amén. Capítulo 21 del libro de Josué. Y el libro de Josué, capítulo 21, va a hablar un poquito sobre las ciudades de los levitas. Aleluya. Que dice así:
Los israelitas estaban acampando cerca de la ciudad de Silo, en la tierra de Canaán. Un día, los jefes de los grupos familiares de la tribu de Leví fueron a hablar con los jefes de otras tribus, con Josué y con el sacerdote Eleazar. Le dijeron: por medio de Moisés, Dios ordenó que nos dieran ciudades para que viviéramos en ellas, y también campos de pastoreo para nuestros ganados. Así que, de acuerdo con ese mandato de Dios, los israelitas dieron a la tribu de Leví algunas de las ciudades y campos de pastoreo. Primero, se asignaron ciudades al grupo familiar de Kehat, de las familias keatitas que descendían del sacerdote Aarón, que le asignaron 13 ciudades dentro de los territorios de Judá, Simeón y Benjamín. Los otros keatitas recibieron 10 ciudades dentro del territorio de Efraín, Dan y Manasés occidental. El grupo familiar de Gersón recibió 13 ciudades de los territorios de Isaacar, Aser, Neftalí, Manasés oriental. Al grupo familiar de Merari recibió 12 ciudades de las pertenecientes a Rubén y Gad y a Zabulón. Los israelitas asignaron a las tribus de Judá, de levitas, estas ciudades y sus campos de pastoreo por medio de un sorteo, de acuerdo con el mandato que Dios le había dado a Moisés. En el primer sorteo, algunas de las familias keatitas recibieron ciudades en los territorios de las tribus de Judá y de Simeón. En la región montañosa de Judá les dieron la ciudad de Arba, que es Abrón. Arba era parte de Anac. También se las entregaron los campos de pastoreo alrededor de las ciudades, pero no así las tierras de aldeas, porque ya se las había dado a Caleb, hijo de Jefuné. Además de Eprón, que era una de las ciudades de refugio para quienes mataran sin intención, los descendientes de Leví recibieron las siguientes ciudades: Libna, Jatir, Estemoa, Olón, Debir, Ain, Jutá y Bet-Gemes, junto con sus campos de pastoreo. Estas 9 ciudades quedaban dentro de los territorios de Judá y de Simeón. En los territorios de Benjamín se les asignaron 4 ciudades: Gabaón, Cueva, Anatot y Almón, junto con los campos de pastoreo. En total, a los sacerdotes descendientes de Aarón se les entregaron 13 ciudades. 13 ciudades con sus campos de pastoreo. A las otras familias de keatitas se les asignaron 4 ciudades dentro del territorio de la tribu de Efraín. Una de ellas, Siquem, estaba en las montañas y era de la ciudad de refugio. Las otras eran Keser, Kibsaim y Bet-Orón, de la tribu de Dan. Recibieron 4 ciudades: Etequel, Gibtón y Alón y Gat-Rimón, cada una de sus campos de pastoreo. El territorio de Manasés occidental recibieron 2 ciudades, Tenac y Gat-Rimón. En total, estas familias keatitas recibieron 10 ciudades, cada una con sus propios campos de pastoreo. A las ciudades del grupo familiar de Gersón, descendientes de Leví, se les asignaron 2 ciudades dentro del territorio de Manasés occidental. En la región de Basán recibieron Betera y Golán, que era la ciudad del refugio. Del territorio del grupo familiar de Isaacar recibieron 4 ciudades: Quizón, Deberat y Jarmut y Eg-Gamim. Del territorio de la tribu de Aser recibieron otras 4 ciudades: Misael, Abdón, Elcat y Rehob. Del territorio de la tribu de Neftalí recibieron 3 ciudades: Emot-Dor, Cartán y Quedes, en la región de Galilea. En total, las familias del grupo de Gersón recibieron 13 ciudades con sus correspondientes campos de pastoreo. Dibna y Nalal, del territorio de la tribu de Rubén, se les asignaron otras 4 ciudades: Beser, Haz, Kademot y Mefat. Del territorio de la tribu de Gad recibieron también 4 ciudades: Manaim, Hezbón, Geser y Ramot. En la región de Galad, que era región de refugio, en total el grupo familiar de Merari recibió 12 ciudades con sus respectivos campos de pastoreo. Dentro del territorio israelita de la tribu de Leví recibieron en total 48 ciudades con sus correspondientes campos de pastoreo. Estos campos estaban ubicados alrededor de cada una de las ciudades. Así que
Así fue Dios como cumplió, así fue como Dios entregó a los israelitas toda la tierra bajo el juramento que ya había prometido darles. Ellos se instalaron y vivieron en ese lugar. Dios también les había prometido que vivieran en paz y lo cumplió. Les dio la victoria sobre todos sus enemigos y ninguno pudo hacerles frente. Dios cumplió con todas las promesas que les había hecho a los israelitas. No dejó cumplir ninguna de ellas. ¿Sabes? Vemos cómo en el capítulo 21 del libro de Josué, Dios hace cumplir cada palabra, cada promesa que le había dado a su pueblo. Cada palabra que le había hecho a todo su pueblo. Podemos ver que también la tribu de Leví fueron bendecidos en gran manera, y la bendición de que Dios había desatado, ¿verdad?, sobre ellos los alcanzó en ese momento, y todos ellos fueron galardonados por su obediencia, por su fidelidad. Y ellos que habían escuchado sobre la tierra prometida, ellos que habían escuchado sobre la tierra, ¿verdad?, que era una promesa de parte de Dios, ahora no solamente la estaban escuchando, estaban viviendo en esa tierra prometida, estaban viviendo en ese lugar que tanto estaban escuchando durante todo su caminar. Ahora, durante todo ese tiempo dice la palabra que ellos, como dice aquí en el capítulo 21, versículo 44, dice: Dios también les había prometido que vivirían en paz. Vivieron en paz y lo cumplió. Les dio la victoria sobre todos sus enemigos. ¿Sabes? La victoria que Dios desató sobre este pueblo fue una victoria absoluta sobre todos sus enemigos. Todas las personas que quisieron atentar contra este pueblo fueron derrotadas. Todos los ejércitos que quisieron derrotar al pueblo de Israel fueron vencidos, porque Dios estaba con ellos. Y ninguno, dice aquí la palabra, y lo vuelve a refrendar, y ninguno pudo hacerle frente a este pueblo comandado por Josué. ¿Sabes? Josué es un ejemplo de batalla, es un ejemplo de victoria, es un ejemplo de ganar territorios. En este momento Josué está llevando, ¿verdad?, a la presencia de todos los israelitas, a la presencia del Dios Todopoderoso. Y Dios se está coronando como un Dios de promesas, que cumple sus promesas. El pueblo está viendo cómo Dios está cumpliendo la promesa que le había hecho a sus generaciones. Esto es bien importante porque también Dios rindió cuentas. Tenemos un Dios que rinde cuentas, un Dios que promete por un lado que va a restaurar, que va a poner en victoria, que va a sacar a su pueblo adelante, y por otro lado, este mismo Dios que rinde cuentas. Un Dios que dice en el capítulo 45, Dios cumplió con todas las promesas que les había hecho a los israelitas. Dios cumplió con todas las promesas que le había hecho a los israelitas. No dejó cumplir ninguna de ellas. Pues ese versículo lo puedes subrayar en tu Biblia en el capítulo 21, texto 45. Bueno, desde el 44. Dios también le había prometido que vivirían en paz y lo cumplió. Dios les dio la victoria sobre todos sus enemigos y ninguno pudo hacerles frente. Dios cumplió todas las promesas que les había hecho a los israelitas y no dejó de cumplir ninguna de ellas. Dios está cumpliendo cada palabra que lanzó sobre tu vida, cada promesa que te hizo a ti y a tu familia será cumplida, y Él pondrá paz y Él pondrá victoria en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Y capítulo 22. Después de que Josué repartió la tierra, mandó llamar a las tribus de Rubén, Gad y Manasés oriental, y les dijo: ustedes obedecieron todas las órdenes que recibieron de Moisés, y también han obedecido las mías. Han tenido mucho cuidado de obedecer todos los mandamientos de nuestro Dios, y siempre han estado al lado de sus hermanos israelitas para ayudarlos. Ahora, ellos tienen paz, tal como se los prometió nuestro Dios. Pueden regresar a los territorios que conquistaron al este del río Jordán, a las tierras que Moisés les dio. Pero no se olviden de cumplir sus órdenes. Amen a Dios y hagan lo que Él quiere. Obedezcan todos sus mandatos y manténganse fieles a Él. Sírvanle de todo corazón y con todas sus fuerzas. Ustedes regresen ahora pues con muchas riquezas y les han quitado sus enemigos: vacas, ovejas, oro, plata, bronce, hierro y gran cantidad de ropa. Compartan todo eso con sus familiares. Les pido que Dios los bendiga y que los trate bien y pueden regresar a sus tierras.
Las tribus de Rubén y de Gad dejaron a los demás israelitas en Silo, en la región de Canaán, y regresaron a sus territorios. Se fueron a la región de Galaad, que habían conquistado por orden de Dios, recibida a través de Moisés. Moisés ya les había asignado tierras a media tribu de Manasés en Basán, al este del río Jordán. Josué, por su parte, le asignó tierras a la otra mitad de Manasés, al oeste del Jordán, por lo que ellos se quedaron en Silo con el resto de los israelitas. Cuando las tribus de Rubén, Gad, Manasés oriental llegaron a la región de Jordán, antes de cruzar el río, levantaron un gran altar. Los demás israelitas se enteraron de que las tribus habían levantado un altar en el territorio israelita, en la frontera de Canaán, sobre la ribera del oeste del río Jordán. En cuanto lo supieron, todos los soldados en Silo se reunieron para ir a pelear contra las otras tribus, dos tribus y media. Pero antes enviaron a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, para hablar con las tribus de Rubén, Gad y Manasés oriental, que estaban en Galaad. Con él iban también 10 jefes de grupos familiares, uno por cada tribu de Israel. Al llegar a la tierra de Galaad, en donde estaban las 2 tribus y media, hablaron con ellos de parte de todo el pueblo de Dios y le dijeron: ¿por qué han traicionado al Dios de Israel? ¿Por qué han levantado este altar en rebeldía contra Dios? ¿Qué se acuerdan del pacto que cometimos? ¿Se acuerdan del pecado que cometimos en Peor y de la terrible enfermedad que Dios nos castigó? Todavía estamos sufriendo las consecuencias y ahora van a dejar de obedecerle. ¿No se dan cuenta que si hoy se ponen ustedes rebeldes, mañana Dios castigará a todos los israelitas? Si les parece que en el territorio que les ha tocado no pueden adorar a Dios, vengan a un lugar que Dios ha elegido para adorarlo. Busquen un lugar de nuestro territorio donde puedan establecerse, pero no se rebelen contra Dios. Si se apartan de Él, también nosotros resultaremos culpables. Así que no se levanten a otro altar aparte del altar de nuestro Dios. No se olviden nunca del caso de Acán, hijo de Será, que guardó algo que debía de haber sido destruido, y todo el pueblo de Israel fue castigado. Acán no fue el único que murió por el pecado. Entonces las 2 tribus y media respondieron: nuestro Dios es el más poderoso de todos los dioses. Él sabe que hicimos esto y que queremos que ustedes lo sepan también. Si hemos levantado este altar por rebeldía y para apartarnos de Dios, no nos perdonen la vida. Que Dios nos castigue si lo hemos construido para presentar nuestras ofrendas. Pero no es así. Lo construimos porque teníamos miedo de que algún día los hijos de ustedes les dijeran a los nuestros: ustedes no tienen nada que ver con el Dios de Israel. Dios dispuso que el río Jordán sirviera como frontera entre ustedes y nosotros, los de Rubén y de Gad. Así que no tienen ustedes nada que ver con Dios. Entonces los hijos de ustedes podrán obligar a los nuestros a dejar de adorar a Dios. Por eso levantamos un altar, para no presentar ofrendas, sino como una señal para ustedes y para nosotros, para que nuestros hijos sepan que servimos a nuestro Dios y que a Él presentamos nuestras ofrendas. De esta forma, los hijos de ustedes no podrán decirles a los nuestros: ustedes no tienen nada que ver con nuestro Dios. Si esto ocurriera, pensamos que nuestros hijos podrían responder: nuestros antepasados construyeron un altar igual que el de Silo, para que se vea que nosotros también lo adoramos y para no presentar ofrendas. Por cierto, no nos rebelamos contra Dios, ni hemos construido un altar en donde ofreceremos sacrificios, ni queremos reemplazar al que está en Silo. Cuando el sacerdote Fines y los 10 jefes escucharon la explicación, quedaron satisfechos. Entonces Fines les dijo: ahora entendemos que ustedes no se estaban rebelando. Dios ha estado actuando entre nosotros y no nos va a castigar. Después de esto, Fines y los que habían ido con él dejaron a las tribus de Rubén y Gad, que estaban en Galaad, y regresaron a Canaán para hablar con los israelitas y darles un informe. A los israelitas les pareció bien la explicación de las otras tribus y alabaron a Dios. Y ya no hablaron de salir a pelear contra las tribus de Rubén y de Gad, ni de destruir sus tierras. Esas tribus le pusieron al altar el nombre de Testimonio, porque según dijeron, sería para todos un testimonio de que nuestro Dios es el único Dios. ¿Sabes? Cuando las personas de estas tribus levantaron un altar en ese lugar donde iban ellos a estar, era únicamente para dar testimonio de que solamente había un Dios. Esta fue la explicación
que estas tribus le dieron a aquellos que estaban quejándose, ¿verdad? Diciendo, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué levantan un altar? Dios nos va a castigar. Y la explicación era precisamente esta, ¿no? Era una tribu que había levantado un altar y que por nombre llevaba el nombre de testimonio, porque según sería para que todos un testimonio de que nuestro Dios es el único Dios. Y ese era el motivo por el cual habían levantado, pues bueno, un altar en ese lugar, para que las generaciones que vinieran pudieran recordar que estaban hablando del mismo Dios, el Dios de Israel, el Dios que los liberó de Egipto, el Dios que los trajo en victoria, el Dios que los coronó, el Dios que cumplió cada palabra, cada promesa. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú, Señor, nos hablas a través de tu palabra cada día. Haremos un altar, Señor, en este día, en nuestro corazón, dedicado para ti, dedicado, Señor, exclusivamente para ti, donde tú puedas ser adorado, donde tú puedas ser exaltado, donde tú puedas permanecer y vivir. Te damos toda la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Quiero mandar un saludo. Por aquí veo a Ana. Dios bendice tu vida, Ana. Dios bendice tu vida. Seguimos orando por ti, por tus hijas, por tu esposo. Seguimos orando por tu familia. Dios bendice tu vida, Ana. También veo a Herminia Velarde. Gracias, Herminia, por conectarte. Gracias porque sé que Dios está bendiciendo tu vida cada mañana, cada día. Y Él te ha coronado de favor. Él te ha coronado de gracia. Y su amor está actuando de manera profunda en tu vida. Bendigo tu vida. Gracias por conectarte cada mañana. También veo que está conectada la señora Leonor. Dios bendice su vida. Señora Leonor, es un privilegio cada mañana poder estar conectados a través de este medio, a través de esta aplicación. Compartan, por favor, este estudio. Compartan esta lectura de la Biblia. Es una bendición, es un privilegio poder llegar hacia ustedes a través de esta aplicación. Les recuerdo que también tenemos un número de cuenta. Si ustedes quieren ser de bendición y quieren diezmar, quieren ofrendar, lo pueden hacer a través del número de cuenta o enviarlo a través de un sobre. Y aquí con mucho gusto vamos a orar como siempre por su ofrenda, por su diezmo, por lo que Dios pone en sus corazones. Muchísimas gracias por ser parte de este ministerio, por ser parte de este estudio, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias y nos vemos mañana a las 7 a.m. Dios está con ustedes. Muchas gracias por todo. Dios les bendice. Amén.